Buen día desde el aeropuerto de Veracruz, después de toda la odisea que fue dejar el motorhome para embarcarlo a otro país, que si te perdiste esos videos te invitamos a verlos porque contamos a dónde está yendo nuestro motorhome, qué es lo que se viene por delante y les anticipamos que había destinos sorpresas antes de que nosotros nos reencontremos con nuestra casita. Así que por delante, en los próximos 10 días vamos a tener 6 vuelos. Arranca el primero con destino a la Ciudad de México. En punto de la mañana, primera escala en Ciudad de México. Estamos en otro aeropuerto, no en el que habíamos ido a buscar en su momento a Fly Willy. Estamos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que por lo que estuve viendo hace unos meses atrás, es un aeropuerto nuevo, que se ve impecable. Está bastante lejos del centro de la Ciudad de México. Vamos a dejar acá un mapita. Está bien alejado. Está como cerca de la zona de Teotihuacán. Si quieren conocer ese lugar, tenemos un video. Así que dato a tener en cuenta que es cuando saquen sus vuelos que le presten atención a qué aeropuerto de México van a volar o desde dónde están sacando su pasaje. Nosotros vamos a buscar la mochila que despachamos y tenemos conexión para el segundo vuelo. Ya hemos despachado la mochila, ya hicimos migraciones, legalmente estamos fuera de México. Tenemos una horita hasta el próximo vuelo que nos va a llevar a la ciudad de Panamá. Volvemos a la ciudad de Panamá, pero simplemente a hacer escala para tomar nuestro próximo vuelo. Así que quédate ahí, que en el próximo aeropuerto te contamos cuál es el primer destino sorpresa que vamos a recorrer antes de volver a Argentina. Miren qué bueno esto, te marca dónde estás y cuánto tiempo tenés caminando. Uy, vamos a la 115, así que tenemos 10 minutitos de caminata. Y finalmente nos despedimos de Norteamérica y volvemos a estar en Centroamérica. Bienvenidos a Panamá. Pero esta vez solo de pasada por el aeropuerto. Si quieren ver el recorrido por este país, tenemos 5 videos en el canal. Hermoso país que hemos recorrido, nos fuimos encantados de acá. Súper recomendable si en algún momento les toca hacer escala en Panamá, aprovechar el stopover para salir a recorrer la ciudad de Panamá. A nosotros nos gustó muchísimo el casco histórico, conocer el canal de Panamá, pero esta vez vamos a pasar las horas en la noche y aunque son un montón. Son las 8:30 de la noche. Acá para nuestro cuerpo son las 7:30, o sea, hoy arrancamos ¿a qué hora? 3:30 de la mañana. Y nuestro próximo vuelo sale desde acá del aeropuerto, por eso nos vamos a quedar acá mañana a las 9 de la mañana. Así que pasaremos la noche acá en el aeropuerto. ¿Qué tan grave fue pasar la noche en el aeropuerto? Son las 5:30 de la mañana. Lo más loco es que la noche anterior nos habíamos intentado dormir temprano, pero entre todo que uno está pasado de vuelta, nos dormimos recién como a las 12 de la noche y nos levantamos ayer 3:30 de la mañana. En el medio me desperté 80 veces, o sea que ya ayer había dormido muy poco. Y bueno, con todo el trajín ya llevamos más de 24 horas
en toda esta travesía hacia nuestro primer destino. Anoche nos acomodamos ahí en unos silloncitos, pero está muy frío y no teníamos abrigo porque despachamos todo. Yo creo que con una buena camperita para taparnos hubiéramos dormido mejor. Pero bueno, la verdad es que no fue tan grave. No, la verdad que no, porque si no habían otros vuelos que si buscabas la manera, haciendo muchos análisis ahí, podías llegar a tener menos horas de escalas, o bien, si no, de última, salir del aeropuerto, ir a pagar una habitación, pero por ejemplo... Eso más que por el costo es por la comodidad, porque salir del aeropuerto, buscar un hotel, ir hasta el hotel para estar 2 horas acostado y volver a las 4 de la mañana al aeropuerto... Volver a hacer migraciones, volver a hacer control de seguridad, volver a sacar todas las cosas. Pero bueno, son todas cositas que uno tiene que tener en cuenta y evaluar a la hora de sacar un vuelo. Pero bueno, ya faltan menos de 3 horas para que salga nuestro último avión, así que acá estamos para recargar energías con un rico café calentito. Me estoy calentando las manos porque estaba muerta de frío, y como todavía nos quedan muchas horas para nuestro vuelo, vamos a aprovechar a sentarnos a trabajar un rato, pero no sin antes activar nuestra VPN, porque al conectarnos en redes públicas, como por ejemplo acá en los aeropuertos, corremos el riesgo de que otras personas accedan a nuestra privacidad. Así que siempre es muy importante que asegures tus dispositivos usando una VPN, ya sea en el celular, en la computadora o en la tablet, para evitar que hackers accedan a tu información. La VPN que nosotros usamos es Surfshark, y además de usarla para proteger nuestra privacidad, le damos un montón de usos, como les habíamos contado anteriormente, siempre a la hora de buscar un vuelo, para ver si podemos encontrar precios diferentes al cambiar virtualmente nuestra ubicación, o también aprovechar la función de antivirus que nos ofrece la misma plataforma. Y es un muy buen momento para que aproveches la oportunidad, porque debido a las fiestas durante el mes de diciembre, Surfshark tiene una oferta a precio imbatible y que es solo por tiempo limitado. Y además, ingresando al enlace que aparece en este momento en pantalla, y te lo dejamos en la descripción de este video, surfshark.com/6S, vas a poder obtener 4 meses extra aprovechando este precio imbatible. Ya hemos recuperado del calorcito, ya hemos desayunado, ya hemos trabajado y ya estamos yendo hacia nuestra puerta de embarque, porque se viene el último vuelo del día para llegar a nuestro próximo destino. ¿Qué? Abrimos paréntesis acá. Les habíamos anticipado que antes de regresar a Argentina íbamos a hacer un viaje, pero este viaje incluye 2 destinos que teníamos muchas ganas de conocer. Estuvimos el año pasado a punto de ir a visitarlos. Cuando estábamos entre Colombia y Venezuela, porque está ahí muy cerquita. Allá se ve Curazao. Así que el viaje arrancó en Norteamérica, estamos en Centroamérica y va a terminar el día de hoy en Sudamérica. Yo tenía la intriga de saber si Curazao pertenecía a Centroamérica, y no, pertenece a la placa de Sudamérica, así que volvemos a disfrutar de esas playas que para nosotros, a lo largo de todo este viaje por América, nuestras playas favoritas son la de Los Roques y Chichiriviche ahí en Venezuela. Y están muy cerquita, así que tenemos esperanza que sean también muy lindas. Bienvenidos a Curazao, ahora sí, oficialmente. Nuestro país número 21 en esta lista de recorrida por el mundo. Hay muchas cosas para contarles de Curazao, pero hay... ¡Ay, está lloviendo! Nos recibe con mucho calor. Y la humedad y el calor que hay. Acabamos de cruzar la puerta con aire acondicionado. Bienvenidos a Curazao. La verdad que los vuelos fueron súper bien los 3, pero en migraciones de Curazao tardamos mucho, tardamos como 1 hora aproximadamente. Una recomendación es que para que no pierdan tiempo acá, es que completen previamente a su viaje un formulario de migraciones. A nosotros ya nos lo había avisado el hotel donde nos vamos a hospedar, ya nos habían mandado el link, así que ya lo teníamos completo, hizo que todo fuera más rápido, así que para que lo tengan en cuenta. Y el primer tip que le vamos a contar para venir a Curazao es que es súper recomendable alquilar un auto o algún tipo de movilidad, porque prácticamente no hay transporte público y las distancias en la isla, si bien es una isla pequeña, pero son bastante grandes para moverse caminando. Así que nosotros ya alquilamos el auto antes de venir, alquilamos en The Shop Curazao Rental y ya nos estaban esperando acá con el auto, así que ahí los fueron a buscar y arrancamos juntos a recorrer Curazao.
estamos motorizados. ¡Qué placer! Cada vez que, como siempre contamos, cada vez que dejamos de viajar en vehículo y estamos viajando en otro medio de transporte, nos damos cuenta que extrañamos. Así que tener movilidad propia está muy bueno, y más con el calor que hace, que no saben la humedad que hay, que todavía estamos en suéter, ya nos vamos a acomodar, pero estamos con aire, cómodos. La verdad es que ya arrancó muy bien Curazao. La experiencia que tuvimos con Nicolai, que nos fue a buscar al aeropuerto, vinimos acá para hacer todos los papeles, para poder transitar con el auto. Les vamos a dejar en la descripción los datos para que si vienen a Curazao, alquilen un auto, que nos pasamos leyendo un montón de blogs y videos y todos recomendaban que era la mejor manera de moverse, inclusive en la página oficial de Curazao. Creo que eso fue unánime, porque por ahí uno lee recomendaciones, no sé, de una playa, de otra playa, pero de alquilar un auto, todo lo que leímos recomendaban alquilar auto. Así que ya estamos camino hacia nuestro hotel. Miren cómo ya se despejó el cielo. Nos contaba Nicolai que es muy normal. Suelen haber lluvias, pero muy cortitas, muy esporádicas. No hay que prestarle mucha atención al pronóstico. De todos modos, por todo lo que habíamos leído, el clima acá es muy estable a lo largo de todo el año. Normalmente en el mes de diciembre suelen haber algunas lluvias más, pero nos contaba que no es que baja el turismo, sino que inclusive viene más gente. Y después de 30 horas de andar dando vuelta por aeropuertos, sean bienvenidos a Del Blau, donde vamos a pasar los próximos días acá en Curazao. Miren la belleza que tiene este departamento. Vos me parece que seguís copada con que yo tenga cocina grande para cocinar. Lo primero que vi fue el horno. Está muy bueno tener la posibilidad de que uno se pueda cocinar acá, todo equipado, aire prendido. El calor que hace en Curazao, gente. Ustedes saben que sufrimos el calor. Sí, pero queríamos venir a conocer la playa. Pero bueno, miren, está todo re lindo, equipado. En este silloncito yo creo que Te puedes dormir ahí. me ubico acá y palmo del cansancio que tenemos. Y por este lado, miren qué hermosura de habitación. Miren lo que es el baño. Podríamos estacionar la jacuneta directamente acá en el baño. Me gustó la doble bacha, mirá. Nos podemos lavar los dientes los dos al mismo tiempo. Como si no estamos juntos suficiente todo el tiempo, lavarnos los dientes juntos acá. Curazao, con una población de 160.000 habitantes, es una isla que se encuentra en el Mar Caribe, en la franja exterior del cinturón de huracanes, que es parte del grupo de las Antillas Menores y está ubicada 60 kilómetros al norte de Venezuela. Junto con Aruba y Bonaire, que están dentro de las Antillas Neerlandesas, conforman las islas ABC, siendo Curazao la mayor de ellas, con una superficie de 444 kilómetros cuadrados. Su capital es Willemstad, que fue proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hemos tomado mucho coraje porque no queríamos desaprovechar minutos acá, aunque nuestro cuerpo nos estaba pidiendo descansen un ratito, chicos. Llegamos y nos tiramos en la cama y casi que la palmamos ahí. Pero no queríamos desaprovechar el día de hoy. Ya nos cambiamos, nos pusimos traje de baño, muchísimo protector solar, gorro, lentes, todo porque el sol está muy fuerte. Algunos nos olvidamos los lentes en las jacunetas. O sea, te falta un buen tiempo para reencontrarte con Voy a estar un mes sin lentes. Hace mucho calor, pero nos reafirma lo que venimos hablando de lo complicado de vivir en motorhome con el calor, porque ahora por más que hagan 35 grados, uno está dentro con aire acondicionado y ahora estamos caminando para la playa y después uno vuelve, se pega un baño, está con aire acondicionado, entonces eso te cambia un montón, no estamos sufriendo el calor para nada. Así que decidimos salir, aprovechar a recorrer un poquito por acá cerca. Estamos a tan solo 5 minutos del centro caminando. Bueno, prácticamente en realidad el hotel está ubicado en el centro, pero como de la parte más histórica estamos a unos 5 minutos, que hay una playita ahí que nos dijeron que también es tranquila, recomendable. Como les decíamos, hay muchas cosas para contarles. Van a poder ver a medida que recorramos la isla que hay muchos carteles que están escritos en un idioma que no entendemos, porque por lo menos nosotros, neerlandés, no tenemos la más pálida idea. Con suerte que podemos pronunciar neerlandés. Y no sé si se pronuncia así, con eso te digo todo. El
idioma oficial en la isla es el papiamento, que es una lengua criolla que es una mezcla de neerlandés, portugués, español y africano, pero también todas las personas hablan neerlandés debido a que Curazao es un país que pertenece al Reino de los Países Bajos. Me pasó hoy en el aeropuerto que por ahí escuchaba palabras en portugués y digo, están hablando en portugués, y después dejaba de entender completamente porque se ve que es una lengua muy mezclada, es muy extraño. Bueno, pero mira, por ejemplo, ahí los carteles están escritos en inglés. ¿Cuál? Y Curazao. El de la derecha. Curazao Tourist Board. Pero allá eso está escrito en neerlandés. De hecho, el nombre de nuestro hotel es en neerlandés. Le tuvimos que preguntar a la chica como 4 veces cómo se pronunciaba porque es súper distinto a los otros idiomas. Miren, ahí nos encontramos con carteles escritos tipo que en neerlandés. Pero también muchas personas hablan español debido a lo cerca que está, como decíamos, Curazao de todo lo que es la parte continental de Sudamérica, donde todos hablamos español, a excepción de Brasil. Y también nos dijeron que hay personas que hablan inglés. Entonces, de alguna u otra manera se van a hacer entender, y si no, siempre hay que tener ahí el traductor por las dudas que haya algo que no entiendan. Nuestro hotel está como por ahí donde está ese techito naranja y hemos caminado 5 minutitos. Vamos a visitar la primera playita, es muy chiquitita, acá está bien en el centro. ¿Vamos juntos a tocar el agua? Vamos. El nombre es Marichi Beach. Quiero ver la temperatura. Muy bien. Muy bien, está muy agradable. Y la transparencia, justo ahora se nubló, pero impecable. La verdad, que arranca muy bien Curazao. Justo está un poquito nublado y ya está cayendo el sol, así que no se ve el turquesa que nos hubiéramos imaginado. Pero miren lo que es la transparencia del agua, cómo se ven ahí los pies. No, es una belleza. Llevamos, ¿cuántas horas en Curazao? ¿5? Y ponele que 5. Bueno. Una dentro del aeropuerto, digamos. Hemos hablado con 10 personas, uno más amable que el otro. Me sorprendió la buena onda y la amabilidad de la gente. De hecho, cuando estábamos ahí en la playa, se acercó un chico con su pareja, que estaban ahí pasando el rato, tomando algo, y nos invitaron, vengan a conocer a mi esposa, tomen, nos compartieron uvas que estaban comiendo. Muy buena Súper onda. amable, o sea, me gusta, la verdad es que se respira mucha buena onda. Y el centro por donde estamos recorriendo en estos momentos se ve re lindo. Me está gustando mucho Curazao. La verdad que sí, el centrito este está divino y de noche debe ser espectacular. Qué zarpado es un puente completo que se abre como una puerta. Bueno, esto sí que me sorprendió. Bueno, miren, y acá está toda la gente esperando para cruzar. Miren. Como les decíamos, por ejemplo, acá hay un cartel que está escrito en 4 idiomas. Tenemos neerlandés, papiamento, o sea, es mi deducción que eso es papiamento, inglés y español, así que está bueno que uno de alguna u otra manera vas a leer y vas a entender qué te están indicando los carteles. Este puente es conocido como el Puente de la Reina o el Puente de la Reina Emma, y es muy recomendable poder venir a caminar por este puente o venir a ver también cómo se abre cada vez que tienen que pasar los barcos. El puente de la Reina Emma fue construido en 1888 y fue completamente renovado por última vez en 2006. Originalmente era un puente de peaje, pero al día de hoy ya no es así. Detrás se encuentra el puente de la Reina Juliana, que fue inaugurado en 1974. Con 56 metros es el puente más alto del Caribe, lo suficientemente alto para que los petroleros pasen debajo.
Bueno, la cantidad de candados que hay. Este lugar se llama Funda Love Hearts. No sé, es imposible. Como no entran los candados, empiezan a enganchar unos de los otros. Miren la cantidad que hay. Estoy viendo que no es como dejar un candado así, porque sí, hay gente que ha ido y ha grabado los candados directamente. Mirá, o sea, con el nombre grabado, 2 corazoncitos. Super pro. Otros con 2 corazones acá. Curazao fue habitada originalmente por los arahuacos, fue colonizada por los españoles en 1499 y luego tomada por los neerlandeses en 1634. Durante gran parte de los siglos XVII y XVIII, Curazao fue el centro del comercio transatlántico de trata de esclavos. La esclavitud fue abolida en 1863. En 2010, las Antillas neerlandesas se disolvieron y desde ese entonces, Curazao es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Mirá si la cultura venezolana estaremos cerquita acá. Arepas y cerveza polar. Más venezolano no se consigue, así que vamos a disfrutar de unas ricas arepas. A ver. Hace mucho que no comemos arepas. Un montón. O sea, si hubiera reina pepeada acá... No, te morís. Lo ricas que están. Sin duda que la tapioca, las arepas y las pupusas son comidas que nos han gustado mucho, que hemos incorporado, o sea que si tuviéramos los elementos, bueno, en realidad con la harina pan se puede. Sí, pero cada vez que vemos en algún lugar, comemos. No, estas arepas. O sea, no hay como la mano casera del que sabe hacer buenas arepas. No sé ni cómo se llama el lugar. ¿Cómo se llama? Muy difícil de pronunciar, pero ni bien cruzás el puente este móvil, hay un lugarcito naranja, vengan a comer arepas. La moneda local acá es el fiorín, ¿cómo es? Neerlandés. Florín antillano neerlandés. Florín antillano neerlandés, o más conocido como gulden. Acá está escrito, y yo supongo que esto debe ser 25, porque miren, el billete es de 25, raro, primera vez que veo un billete de 25. Esto parece, me suena 5, desordenado, y en 20, que parece 20. O sea, sería 5 en 20. Claro, 5 en 20, para mí 25. Bueno. Hablemos sin saber. En las monedas dice de Netherlands Antillas, o sea, de Antillas neerlandesas. Y del otro lado tenemos a William Alexander. Y cuando veníamos para acá nos contaban que el cambio es $1 estadounidense, 1,75 florines o gulden, y que hace como 40 años que se mantiene esa misma cotización y vale siempre lo mismo. Como latinos nos cuesta creer que una moneda sea tan estable, ¿no? Y como argentinos ni te cuento. Y para terminar, un gran primer día en Curazao. Miren lo que es ese atardecer, qué belleza. Es tempranito, pero estos cuerpos no dan para más. De todos modos, como nos pasa en un montón de lugares, cuando nosotros estábamos ahí como saliendo de la playa, que eran, no sé, 4:30, 5 de la tarde, en un montón de lugares ya los vendedores nos decían, chicos, ¿van a cenar? No, es como, nos cuesta pensar todavía, después de 5 años, en cenar a las 5 de la tarde. De hecho, ayer llegamos al aeropuerto en Panamá y eran las 8:30. 8:30, creo que sí, era temprano. O sea, para nosotros era re temprano. Y fuimos como así, lo más pancho, a un lugar a comer, pedimos una pizza. Pancho, dícese tranquilos. Así como muy tranquilo, y casi que nos ponen el lampazo arriba de la pizza porque arrancó el motor del puente. Está tremendo el atardecer. Bueno, increíble este arranque en Curazao. Nos vamos a descansar porque hay mucho para conocer en esta isla. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata, por el mundo
bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo.